Muy buen día a todos, ¿cómo están? Oye, yo estoy bien contento de poder compartir con ustedes el día de hoy. Déjame te digo que hoy será un poco diferente, porque hoy no estamos arrancando una nueva serie, no estamos en medio de una serie, no estamos cerrando una serie, que es típicamente lo que vas a escuchar cada vez que vengas a este lugar y escuchas un mensaje. Pero la realidad hoy, más que una prédica, más que un sermón, yo quiero hablar y compartirles algo que genuinamente deseo y anhelo para cada uno de ustedes. Es algo que de verdad quisiera que cada uno de ustedes pueda experimentar y que pueda tener. Es algo que definitivamente está muy conectado con cómo iniciamos esta iglesia y sin duda está conectada con el propósito de nuestra iglesia. Y anhelo esto para ti, seas religioso o no religioso, ya sea que tengas años viniendo a este lugar o esta es tal vez la primera o segunda vez que tú estás con nosotros. Y para ti que tal vez eres nuevo y estás pensando, y a mí que me interesa lo que tú quieres para mí, lo entiendo perfecto, pero quiero decirte algo, de verdad quiero esto de corazón para ti. Y lo que quiero para ti es lo siguiente, lo voy a poner en la pantalla: una fe inconfundible e inquebrantable. Eso es lo que quiero para cada uno de nosotros. Una fe inconfundible, inquebrantable. Fe que impacte cada decisión en cada etapa de la vida. Y cuando digo inconfundible, inquebrantable, una fe inconfundible e inquebrantable, me refiero a una fe en Dios, ¿ok? No me refiero a una fe en el universo o en una energía o en la buena vibra. Me refiero a una fe en Dios. En el Dios que Jesús nos reveló, porque yo no sé si lo sabías o habías escuchado esto, pero Jesús, antes de irse de este planeta mientras vivió en Oriente Medio, dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y se estaba refiriendo a Dios. Eso significa que entre más cerca estés de conocer a Dios, de conocer a Jesús, más cerca estás de conocer a Dios. Entre más lejos estés de conocer a Jesús, más lejos estás de conocer a Dios. Lo que quiero para cada uno de ustedes es una gran fe, una fe firme, una fe bien fundamentada, de hecho una fe activa. Me gusta decirlo activa, que tiene que ver con movimiento, tiene que ver con acción. Una fe que puedes poner en práctica, porque últimamente esa es la fe que te va a mover a seguir a Jesús, que te va a inspirar a seguir a Jesús. Nuestra misión es esa. La razón por la que existe esta comunidad es porque queremos inspirar a las personas a seguir a Jesús. Y por eso anhelo que cada uno de nosotros pueda experimentar, pueda tener, pueda desarrollar una fe inconfundible, inquebrantable. Mira, hay algo bien interesante cuando tú ves la vida de Jesús. No sé si tú lo sabías, pero tenemos 4 biografías de Jesús. Les llamamos evangelios. Tradicionalmente se leen todos los domingos fragmentos de los evangelios en la gran mayoría de las iglesias de esta ciudad y del mundo. Y cuando tú ves la vida de Jesús, te das cuenta de algo súper interesante. No sé si tú te habías dado cuenta, pero solamente dentro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios, solamente hay 2 ocasiones en las que te encuentras con un Jesús asombrado, impactado. 2 ocasiones. La primera ocasión fue justo después, y la narra un hombre que se llama Mateo, era uno de los 12 que andaba con Jesús, y Mateo narra que después de la charla famosa que conocemos como el Sermón del Monte que dio Jesús, dice que bajó de la montaña, se encuentra con un leproso, un enfermo de lepra, y lo sana. Y había un montón de gente, imagínate, la multitud se volvió loca seguramente cuando lo vieron sano. Porque era muy evidente, esa era la manera, la gente veía enfermos y era evidente, se alejaban, y se acercó, lo sana. Yo creo que la gente se quedó, ¿what? Y dentro de la multitud, porque había multitudes, había un hombre que era un centurión romano. Un centurión romano, simplemente tienes que saber que era un tipo que tenía un alto rango en el ejército romano. Y se acerca con Jesús y le dice: Jesús, tengo un siervo que está enfermo, ¿me puedes ayudar? Y Jesús, increíble, porque este centurión romano era en verdad el enemigo. Y Jesús le dice: vamos a tu casa, yo te ayudo. Y en ese momento el centurión le dice: Jesús, no tienes que ir a mi casa.
ya sé cómo funciona esto, te he estado observando, Jesús. Yo sé cómo funcionan estas cosas. Tú y yo tenemos algo en común. Fíjate lo que registra Mateo, ahí en el capítulo 8, verso 9. Dice, yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. O sea, Jesús, yo tengo gente a mi cargo, ya sé cómo funciona. Yo les digo que vayan y van, yo les digo que peleen, pelean, yo les digo tráiganme comida, me traen comida. Y honestamente no es tanto por mí, es por quien yo represento. Yo represento a Roma. Y Jesús, yo te he visto, te he estado observando y es claro, es evidente que hay algo más que el hombre, que el humano que estoy viendo. Tú actúas bajo una autoridad sobre algo mucho más grande que yo no alcanzo a entender. De alguna manera creo que eso es lo que estaba pensando este hombre. Entonces le dijo, Jesús, no tienes que ir a mi casa. Así como yo, simplemente da la orden y mi siervo será salvo. Y dice que al oír esto, dice Mateo, Jesús se asombró. ¿Te imaginas ser una de las personas que asombró a Jesús? ¿Te imaginas? Jesús se asombró de mí, se impactó de mí. Ese fue el centurión. ¿Por qué se asombró? Dice ahí el mismo texto. Dice que Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Ni siquiera en los hijos de Abraham, ni siquiera en los judíos hay tanta fe. ¿Y qué creen que pasó? ¿Ustedes creen que sanó el siervo? El siervo sanó y no fue a su casa. Y Jesús quedó asombrado de la fe de este hombre. Ahora te voy a decir un dato curioso. Si tú estás acá, eres de los que te encanta leer y eres muy preparado, te consideras tal vez inteligente, admiras a la gente muy inteligente, a la sabiduría. Si tú eres de esos, te digo algo, hay un dato curioso acá. Cuando tú lees los evangelios te das cuenta que Jesús nunca se asombró por alguien que era muy inteligente. Nunca quedó asombrado con inteligencia o el conocimiento de alguien. Jamás dijo, qué talento. Oye, qué tipo tan inteligente. Jamás. Pero cuando ves y cuando se trata de la fe, es otra historia. Vemos que Jesús se asombró del tamaño de la fe de ese centurión. La segunda ocasión que quedó asombrado también tuvo que ver con un tema de fe. Y la segunda vez lo narra también Mateo en el capítulo 13, pero también lo narra Marcos y nos agrega un detalle muy interesante, que es precisamente del que estamos hablando, del asombro de Jesús. Es un momento en que Jesús regresa a Nazaret. Acuérdate que Jesús había crecido en Nazaret y estaba enseñando en la sinagoga, pero él ya era bastante famoso. Y ahí estaba viendo a la gente con la que muy probablemente había crecido. Y tal vez al principio, y de hecho dice el texto, que cuando estaba enseñando en la sinagoga todos quedaron asombrados de su sabiduría. La gente se asombraba de la sabiduría de Jesús. Jesús se asombraba de algo diferente, pero en ese momento que estaba la gente, nos dice tanto Mateo como Marcos, ambos narran la misma escena, que la gente empezó a cambiar su actitud hacia Jesús. Y fíjate lo que dice Marcos 6, verso 3. Dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Pues es el que conocemos, creció aquí en Nazaret. ¿Acaso no es el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Y tal vez no te habías dado cuenta de esto, pero está hablando de los hermanos de Jesús. Dice, ¿no están sus hermanas aquí con nosotros? O sea, era familiar. La familiaridad que ellos tenían con Jesús les hacía y les impedía el creer. Este es Jesús. Jesús, pues no eres tan especial. Tú creciste aquí, yo te vi. Ahí está tu mamá, eres carpintero, te he visto. A veces te quedan chuecas las mesas, no te hagas. O sea, Jesús, ¿qué onda? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué la gente hace tanto show? Y dice que Jesús respondió así, dice, él en el verso 6 se quedó asombrado por la falta de fe de ellos. Y después dice que no hizo muchos milagros ahí, por la incredulidad. Jesús se asombra solo en dos ocasiones, cuando había una gran fe y cuando había falta de fe. ¿No te parece interesante?
Por eso te digo, esto es lo que yo quiero para nosotros. Y yo creo que no es tan complejo. Tú has conocido personas que tienen una gran fe. Seguramente has conocido a alguien así. Esas personas que son como diferentes. Esas personas que deciden filtrar su vida entera en base a la fidelidad de Dios. Son personas que cuando la están pasando súper mal dicen, Dios es fiel. Dios está conmigo. Que cuando las cosas no salen como ellos esperan, y créeme, las cosas nunca salen como uno espera, deciden confiar en Dios. Son personas que su fe determina sus acciones. Su fe es la que dirige, es la forma en la que se llevan a cabo y determina no solamente sus acciones, sino que su fe determina sus reacciones también. La manera en la que reaccionamos habla mucho de nuestra fe. Y mira, una gran fe es una fe activa. Amigo, amiga, una gran fe es una fe activa. Porque una fe que se pone en práctica es la que hace la diferencia. No se trata simplemente de tener fe y decir que tienes fe o decir que crees algo si actúas de una manera que va en contra de lo que dices que crees. Lo que hace la diferencia en tus relaciones, en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, lo que hace la diferencia es la fe en acción. Y ese es el tipo de fe que Jesús anhelaba y deseaba para sus seguidores el primer siglo. Y sabes, es la que Él anhela para ti y para mí el día de hoy también. Entonces, por eso, cuando nosotros iniciamos nuestra iglesia, Vida In, no fue aquí en Ciudad de México, fue en Saltillo hace casi 20 años, pero hace como 15 empezamos a tener conversaciones interesantes alrededor de qué queríamos para nuestra comunidad. No queríamos ser una iglesia más, no queríamos ser simplemente una iglesia más. Ya en cada ciudad hay muchas iglesias. Sí queríamos un lugar donde la gente pudiera explorar y desarrollar su fe, para que esa fe se pudiera convertir en una gran fe, en una fe inconfundible, inquebrantable. Y en las conversaciones que teníamos entre nosotros como líderes, con personas de nuestra comunidad, con otras iglesias, en otros países inclusive, identificamos 5 cosas que constantemente se repetían cuando las personas contaban su historia de fe. 5 cosas, como 5 ingredientes. 5 ingredientes que de muchas maneras vemos presentes en la experiencia y en el desarrollo de la fe de las personas. Así que si tú llegaras hoy y te acercas conmigo y me dices, Yair, mi fe se está debilitando, o tú estás empezando y dices, ¿sabes qué, Yair? Yo creo, pero quiero crecer en mi confianza, en mi fe. Mi respuesta, mi conversación giraría alrededor de algo que hoy llamamos 5 catalizadores de la fe. Y lo que quiero hacer es compartírtelos de forma muy breve, bien rápido, y al final te voy a hacer una invitación y vas a entender por qué estamos hablando de eso el día de hoy. El primer catalizador lo llamamos enseñanza bíblica práctica. Y te lo cuento rápido. Enseñanza bíblica práctica simplemente es que no solamente te dicen qué dice la Biblia o qué significa la Biblia, sino que te dicen cómo ponerlo en práctica. Y eso es lo que buscamos hacer acá cada domingo. ¿Cómo lo puedes aplicar? No es qué significa, sino cómo lo aplico. Una pintura que no le pones a tu casa no sirve de nada si las dejas los botes ahí en la calle. Ay, mira qué bonita la casa en la pintura. No, la pintura está acá, la tienes que aplicar. Y la enseñanza bíblica práctica estira la fe de las personas cuando la pones en práctica. Número 2. Algo que llamamos ministerio personal. Son esos actos de servicio. Son esos momentos en que la gente toma la decisión de servir a alguien más, de ser parte de un viaje misionero, de servir en la iglesia tal vez. Y son esos momentos donde tienes que salir de tu zona de confort. Tal vez a ti te ha pasado. Y que dices, híjole, lo que pasa es que ¿yo qué voy a hacer en ese lugar de misiones? Sales de tu zona de confort, dices, oye, voy a cuidar niños. A mí ni me gustan los niños. Sales de tu zona de confort. Los adolescentes los odio. Qué bueno que ya se fueron. Pero te sales de tu zona de confort y esos son los momentos en que dices, Dios, ayúdame, porque si no me ayudas no va a servir para nada. Esos momentos, tal vez en cuando invitas a alguien o quieres invitar a alguien a la iglesia y le escribes y dices, ay Señor, que no conteste, porque no sabes qué decir. Sales de tu zona de confort y entonces Dios se hace presente y tu fe crece. Cada vez que tú decides salir de tu zona de confort y servir con actos de servicio, tu fe crece. Número 3, disciplinas espirituales. También las llamamos disciplinas privadas.
Y son momentos en los que tú decides, tal vez por primera vez, leer la Biblia, la Escritura por ti mismo, en tu casa. Separar un momento del día, en la mañana o en la noche o en la tarde, para estar con Dios, reflexionar, para hacer oración. Son disciplinas espirituales, muchas veces son privadas. Tal vez leer un libro devocional, tal vez empiezas a orar o hacer algo como ayunar. Tal vez tiene que ver con la primera vez que tú decides decirle a Dios: quiero que te involucres en mis finanzas, y de tus ingresos separas un porcentaje y dices: Dios, yo voy a dar esta cantidad, este porcentaje como disciplina. El venir, el estar aquí sentados cada domingo es una disciplina. El cantar juntos cada domingo es una disciplina, y son como pequeños depósitos que eventualmente hacen una gran diferencia. Disciplinas espirituales. Siempre que escuchamos la historia de la fe de alguien, dicen: oye, es que después empecé a orar, empecé a leer, empecé a dar, empecé a congregarme. Y entonces mi fe empezó a crecer. Número 4, relaciones providenciales. La historia de fe de cada persona que escuchamos nos dice: y después conocí a, y después se movió a nuestro edificio la familia X, y después mis padres me presentaron a. Siempre hay alguien. Siempre hay una relación, alguien que te habló, alguien que te impactó. Las relaciones providenciales sin duda son cosas que Dios usa para hacer crecer y estirar nuestra fe. Y por último, algo que llamamos circunstancias cruciales. Y amigos, las circunstancias cruciales son un poco diferentes a las 4 anteriores, porque aquí sí tú no tienes ningún tipo de control. Normalmente pueden ser cosas muy positivas: el nacimiento de un hijo, tu boda. Pero la verdad, la gran mayoría de las ocasiones son circunstancias negativas que impactan y que nos sacuden y que nos hacen muchas veces voltear al cielo. Porque hasta ese momento parecía que todo estaba bajo control, hasta que ya no. Porque hasta ese momento en nuestra vida parecía que no necesitábamos a Dios, estábamos bien sin Dios, hasta que ya no. Tal vez tú estás aquí por una de esas circunstancias cruciales. Y me encanta que puedas estar aquí, pero sabes, esas circunstancias cruciales son las que Dios puede usar. Yo no digo que Dios las envíe, Dios las puede tomar y puede aprovecharlas para llamar tu atención, para hacer crecer tu fe y mi fe. Y son los momentos en que decimos: Dios, no sé hace cuánto que no oraba, no te conozco, pero si estás ahí, ayúdame, que no puedo más. Esas circunstancias, sin duda, y las escuchamos muchas veces. Cuando el divorcio de papá y mamá, cuando falleció cuando pasó esto, cuando me enfermé, cuando el cáncer, cuando esto, y son circunstancias que Dios usa para hacer crecer nuestra fe. Ahora, el desafío, amigos, y el tema es este: la iglesia, nuestra iglesia, cualquier iglesia puede hacer mucho, pero no puede hacer todo, ¿ok? Cuando vemos estas 5 catalizadores, hay cosas que la iglesia puede hacer, pero no puede hacer todo. Podemos presentar enseñanza bíblica práctica, ¿verdad? Y es una de las primeras, pero tú tienes que venir. Tú tienes que escuchar el podcast, te tienes que conectar tal vez. Nosotros podemos proveer oportunidades de servir y que tengas un ministerio, que es lo que significa simplemente ministerio, servicio, ministerio personal, pero tú tienes que decidir, decir que sí, apuntarte, sentarte en un círculo con un grupo de adolescentes, ir a servir a un lugar en la comunidad. Tú tienes que hacerlo, y nosotros ponemos ahí algo, ¿verdad? Y la iglesia tiene un rol, pero sabes, en estas 3, en la 3, la 4 y la 5, en las disciplinas espirituales, en las relaciones providenciales y en las circunstancias cruciales, híjole, desde aquí de esta plataforma hay muy poca cosa que yo pueda hacer, la verdad. Cuando se trata de las disciplinas espirituales, sí, me vas a escuchar cada 2, 3 mensajes decir: lean la Biblia. Deberían leerla. Lean la historia por ustedes cuando lleguen a su casa. ¿Me han escuchado decir eso? Y la deberían de leer. Lean todo, les voy a leer un pedacito, pero léanla. Oren. Pero eso no crea ningún hábito en ti. El que yo me pare aquí y te diga: deberías de leer la Biblia, no hace y no forma ningún hábito. Eso depende de ti 100%. Cuando hablamos de relaciones providenciales, híjole, pues yo no puedo crear una relación entre ustedes. Esas cosas se dan, y se dan al tiempo perfecto de Dios.
Pero la iglesia no puede hacer mucho al respecto. Y cuando se trata de circunstancias cruciales, pues esas yo creo que nadie necesita ayuda, ¿verdad? Una vez se me ocurrió y estaba pensando, deberíamos de contratar a unos malitos para que vayan y las asalten, para que les dé miedo y se pongan a orar. Claro que no. No hacemos eso, no podemos hacer eso. De hecho, las circunstancias cruciales llegan solitas. Es más, Jesús habló de eso. Les dijo, en este mundo van a tener aflicción. Caray, se cumplió, ¿verdad? Se cumplió. En este mundo tendrán aflicción. Él no promete sacarnos, librarnos de la aflicción. Promete acompañarnos a través de la aflicción. Y a veces nos confundimos. Pero esas circunstancias cruciales son circunstancias que la verdad nosotros no podemos controlar. Y amigos, para que una fe sea fuerte, sea inconfundible, sea inquebrantable, sea una fe activa, estas tres cosas son súper importantes. Súper importantes las disciplinas, súper importantes las relaciones, súper importantes las circunstancias cruciales en nuestra vida. Y yo te digo algo, si alguien pierde su fe, y si este eres tú o estás dudando, y no es crítica para nada, ¿ok? Pero si alguien pierde su fe, lo más seguro es porque no experimentó alguna de estas cosas. Es la verdad. Y la verdad, y lo importante, y a donde quiero llegar en el mensaje, y lo que quiero compartirles el día de hoy, es muy difícil que estos catalizadores puedan florecer en un lugar como este, donde ustedes están sentados en filas. Difícilmente. Lo que se requiere son círculos pequeños, los llamamos grupos pequeños, donde tal vez puedas compartir vida con parejas, con hombres, con mujeres que están viviendo tu misma etapa de vida, que están enfrentando tal vez a los mismos retos que te estás enfrentando, de paternidad, de trabajo, de relaciones, de matrimonio. En esos círculos es donde los catalizadores, sobre todo estos tres que estamos hablando, pueden florecer y se pueden dar. Porque si tú eres un seguidor de Jesús, tú sabes algo. Toda nuestra vida y todas las áreas de nuestra vida se cruzan con las enseñanzas de Jesús. Pero créeme, no existe un predicador, no existe el suficientemente tiempo para que yo aquí toque todas las posibles situaciones que estás viviendo. No es posible. No existe el tiempo suficiente. No hay tan buen predicador, créanme, que pueda cubrir todas las circunstancias, todas las situaciones, cada posible prueba que tú estás pasando en tu situación, en tu etapa de vida. Eso no se puede hacer desde aquí. Eso requiere un círculo. Requiere un lugar seguro, amigos, donde sucedan varias cosas, y quiero compartírselas. Se requiere de un espacio donde se puedan tener conversaciones profundas. Aquí no podemos tener conversaciones profundas. En una casa, en un grupo pequeño con 10, 12 personas, sí se pueden. Mira, todos necesitamos un espacio donde podamos procesar en voz alta. Y esto es importante, procesar en voz alta. Donde podamos no solamente procesar en voz alta, sino podamos compartir dudas. Porque a veces procesamos en silencio, les ha pasado. Se han encontrado procesando en silencio. No es bueno. No es bueno mantener las cosas en silencio. Es importante procesar en voz alta. Es importante compartir tus dudas. No te puedes quedar con tus dudas. Es importante tener un lugar donde puedas hacer esas preguntas difíciles que aquí no me pueden hacer. Pero en un círculo se puede procesar en voz alta, se pueden compartir dudas, se pueden hacer preguntas. Ahí es donde podemos profundizar, se pueden abordar temas complejos. Es en un círculo donde todos podemos contar nuestra historia. Es un lugar donde tú puedes contar tu historia. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho esto o han experimentado esto, pero sabes, es tan padre, es espectacular. No solamente porque nos encanta hablar de nosotros mismos, ¿verdad? A todos nos encanta. Pero contar tu historia hace algo espectacular con las relaciones, te conecta de una manera muy especial con las otras personas. Un lugar donde tú puedas contar tu historia, no solamente contar tu historia, sino podamos orar juntos y que oren por nosotros. Yo no sé si has experimentado esto o te puedas poner a pensar, ¿cuándo fue la última vez que alguien oró por mí en voz alta por mi nombre y que mencionó mi nombre? Es súper poderoso. Y eso no sucede aquí. El año pasado yo tuve la oportunidad un par de veces en el grupo con el que teníamos de que oraran por mí, 2 situaciones complejas de trabajo, familia.
Y no saben lo poderoso que es que alguien se siente y dice, déjame orar por ti. Y que oraron por mí 2 veces. Y sabes, pudimos ver la fidelidad de Dios. Es increíble. ¿Sabías que hay personas que nunca han escuchado que oren por ellas en voz alta? No se lo pueden perder. Eso no pasa aquí en los domingos. Aquí tenemos música increíble. Aquí me encanta dar enseñanza práctica y nos gusta poder traer algo que te lleves. Claro que sí, pero eso no puede suceder aquí. Eso puede suceder solamente en un grupo pequeño, y ahí es donde la fe se hace real. Ahí es donde la fe se hace personal. Y sabes que también es súper importante. Esta es una de las grandes cosas más importantes, que solamente puede suceder en círculos y no en filas como estamos ahorita. Que un grupo pequeño, un círculo, es un lugar donde puedes rendir cuentas. Y es tan importante. Estás viendo a la misma gente cada semana. Entonces más vale que te portes bien, porque si no te va a ir mal ahí. Por lo menos vergüenza te da dar. Es como tratar de hacer ejercicio. Ahora sí, este año, seguramente muchos de ustedes se decidieron este año, no sé qué. Si lo hiciste solo, créeme, va a ser bien difícil que lo mantengas. Ya para ahorita seguramente muchos pueden levantar la mano y decir, ya no estoy yendo al gimnasio. Pero si vas con alguien, es diferente. Me tengo que levantar porque ya quedé con Daniel. No, es que ya quedé con el otro. ¿A poco no? Así funciona. Y es lo mismo cuando se trata de nuestra fe. Es mucho más probable que lo podamos llevar a cabo y podamos rendir cuentas. Estamos viendo a la misma gente. Miren, este es el tema, amigos. Cuando obedeces a Dios, y por eso hablo de fe en acción, por eso hablo de rendir cuentas, porque es obedecer a Dios. De eso se trata. Y tú sabes en esas áreas que necesitas obedecer a Dios. Tú sabes esas cosas que ya traes en mente y ya sabes que tienes que dejar esa relación. Tienes que terminar esa relación o tienes que fortalecer esa relación, ya sabes. Tienes que dejarte de juntar con ese grupito porque es mala influencia para ti, o tal vez tú eres la mala influencia para ellos, no sé, pero tienes que dejar, ya sabes. Tal vez tienes que ser más generoso, tal vez tienes que hacer un presupuesto, tal vez tienes, no sé, tú ya sabes esas cosas. Cuando tú obedeces a Dios, cuando puedes experimentar el poner tu fe en acción y decirle, Dios, voy a obedecerte y te voy a dejar todas las consecuencias a ti, y ves la fidelidad de Dios, tu fe crece. Ese es el punto espectacular que Dios puede usar. Todas esas cosas que les estaba hablando, las 5, y especialmente estas 3, cuando se pueden experimentar en grupo, en círculos, en un pequeño grupo de personas, donde puedas rendir cuentas y puedas ver que tu obediencia, o sea, tu fe en acción, se cruza con la fidelidad de Dios. Cuando tú le puedes decir, Dios, te voy a obedecer y te encargo el resultado, y ves el resultado, tu fe se hace real. Tu fe ya no está nada más aquí en tu mente. Ya no solamente es teoría. Ahora es tan real, porque lo viviste, lo experimentaste, y eso solo se puede experimentar de muchas mejores maneras en un grupo. Por eso ves a Jesús, y es increíble cuando se trata de las circunstancias. Por eso ves a Jesús constantemente metiendo a los discípulos en cada situación tan extrema. ¿Te has dado cuenta? Vamos a cruzar al otro lado, súbanse al bote. Y va a venir una tormenta, van a pensar que se van a morir, que se van a ahogar, y luego voy a salvarlos. Y bueno, espero. Era como un curso intensivo de confíen en mí. Confíen en mí, confíen en mí. Era un curso intensivo y todo el tiempo les estaba diciendo, solo tenía 3 años. No tenemos tiempo, súbanse al barco, vámonos a la tormenta. Para que les dé miedo y para que vean cómo los saco y para que confíen en mí. Y Jesús está apasionado por la fe de sus amigos. Igual está apasionado por la fe tuya. Y te digo algo, cada vez que vienes acá, cada domingo, por más que escuches un mensaje que te encante y que digas, ¿sabes qué? Eso está muy poderoso, tengo que hacer eso. Oye, eso estuvo súper profundo, está buenísimo, tengo que ponerlo en práctica. La verdad es que sales de aquí y luego te vas a la pizza y luego te vas a comer y luego vas al cine y luego, híjole, a veces ya te olvida para las 9 de la noche el domingo ya ni te acordaste. Es la verdad. Pero cuando estás en un círculo, en un pequeño grupo de personas que semana tras semana se comprometen a hacer vida juntos, es mucho más probable que puedas lograrlo, mucho más probable que puedas crecer, mucho más probable que puedas poner en práctica y que puedas cumplir, que puedas llevar a cabo tu disciplina,
que se puedan generar relaciones providenciales y sobre todo que puedas atravesar por situaciones difíciles acompañado. Mira, de esto se trata cuando, me gusta mucho que Santiago, que es el hermano de Jesús, así lo identifica la Biblia, hace en su carta, menciona precisamente de la fe en acción y habla de esto. De hecho dice algo así, dice: no se conformen simplemente con oír. Los domingos oímos. Y Santiago dijo: no se conformen con oír, porque se están engañando. Se están engañando. El oír no sirve para nada si no haces algo con lo que escuchaste. Y Dios pone una ilustración espectacular, que es una de las mejores ilustraciones yo creo que podemos encontrar. Dice: si solo escuchas y no haces, es como cuando te levantas en la mañana, recién levantado, así los pelos, te ves al espejo y te vas como si nada. ¿Se imaginan eso? Levantarte así con los pelos, la lagaña, el moco, todo mal. Te ves al espejo y te vas al trabajo. Ya me voy al trabajo. Dice: así es. Eso es lo mismo que escuchar y no hacer nada. No se engañen diciéndole, dice: oye, no, a Dios no van a engañar. A mí tampoco, por eso les escribe eso. ¿Ustedes creen que ir el domingo y quedarse 5 minutitos más para saludar? Están puntitos. ¿Ya viste? Está Dios ahí apuntando. Hizo puntos. Se quedó 5 minutos después platicando con la gente. No sirve de absolutamente nada. Pero miren, regresemos a la lista, a estas 3 cosas que son parte de los 5 catalizadores. Amigos, estos 3, vamos a poner ahí: disciplinas, relaciones, circunstancias. Estas 3, la iglesia lo único que puede hacer es darte un pase, pasarte la pelota. Es un centro al área, pero tú tienes que meter el gol. Nosotros no podemos meter el gol. La iglesia no va a meter el gol. Tú eres el responsable. Ahí la ponemos en el manchón de penal, pero tú tienes que meter el gol. Tú te tienes que comprometer. Y la mejor manera de comprometerte es comprometerte a hacer vida en círculo, vida en grupos. Y te voy a decir qué es lo que sucede, porque yo quiero reconocer. No es fácil. Vas por primera vez a la casa de alguien, no sabes ni cómo llegar, batallas, el estacionamiento parece un laberinto. Y llegas y no conoces a nadie, o conoces a uno o a otro. Pero se siente raro. Yo sé que se siente raro. Es más, muchas de las cosas que he escuchado es que me dicen: es que se siente como forzado, así como muy fabricado. Pues sí, pero ¿sabes? La gran mayoría de tus relaciones fueron fabricadas también. Lo que pasa es que tenemos un concepto diferente, pero la gran mayoría de nuestras relaciones fueron y florecieron por situaciones externas. Es más, tus relaciones familiares, ¿tú cuándo escogiste nacer en tu familia? Fabricado. Tu trabajo, dices: no, es que hice una relación muy padre. Sí, pues porque trabajas ahí. Mis vecinos no los conoces, yo no conozco a los tuyos. La razón por la que los conoces y tienes una relación es porque vives ahí, está fabricado. Decidiste cambiarte a ese edificio, a esa colonia. Está fabricado. No tiene nada que ver. Yo te digo una cosa. Es más, mi relación con Karen, mi esposa, nos conocimos de niño, nos dejamos de ver como 12 años y luego nos volvimos a ver grande, y una persona nos invitó: deberían de darse una oportunidad, salgan, deberían de darse una oportunidad. Le decía a ella y me decía a mí, le decía a ella y le decía. ¿Se imaginan que yo hubiera dicho: ay no, eso está muy fabricado? Es la relación más increíble y maravillosa que tengo en la vida. Pensé que ibas a aplaudir o algo, pero no aplaudió. Fabricado. Y es la mejor relación que tengo en mi vida, es la más maravillosa que tengo en mi vida, y fue porque alguien nos invitó y nos insistió y nos dijo: dense una oportunidad. Ya nos habíamos conocido. Todas las relaciones son fabricadas, ¿ok? Entonces, relax con eso. Se trata de hacer vida, de hacer comunidad auténtica y de poder crecer espiritualmente. Yo les voy a decir algo. Por eso el crecimiento de la fe. Lo que sí escuchamos hoy en día constantemente, cada vez que alguien pasa por una situación, es que nos dice: no sé dónde estaría sin mi grupo. Y créanme, tenemos una comunidad donde prácticamente cada semana, cada mes, escuchamos historias de tragedias muy duras. Muy duras.
Y lo que sale de la boca de esas personas a veces no coincide con lo que están viviendo. Y lo que nos dicen es, no sé qué hubiera hecho sin mi grupo. No sé dónde estaría sin mi grupo. Y mira, con esto cierro, pero esto es tan importante. Y está conectado con las circunstancias cruciales de la vida. Con estas circunstancias, esas experiencias que nos sacuden, que nos mueven. Son eventos difíciles la gran mayoría de las veces. Lo que hemos visto es que esas circunstancias cruciales pueden resultar en dos cosas: o fortalecen tu fe o destruyen tu fe. Y lo que hace la diferencia no es la circunstancia. Tú estás de acuerdo conmigo, porque también has conocido gente que pasa por cosas muy similares y una persona encontró su fe y otra persona perdió su fe. ¿Por qué? La misma circunstancia. Y unos fortalecen y encuentran su fe y otros pierden o destruyen su fe. ¿Saben por qué es diferente? Por tres cosas. Uno, porque es lo que creemos. Dos, a quién escuchamos. Y tres, cómo lo procesamos. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Qué es lo que creemos? ¿A quién escuchamos? Y cómo lo procesamos. Y les digo una cosa: las personas que pierden su fe por circunstancias cruciales y difíciles simplemente tenían fracturas en su fe. Era una fe que no creció. Es una fe infantil, que muchas veces me gusta decir, es la fe que nos regalaron nuestros padres de hijos y no creció a tal grado que pueda soportar los retos que la adultez supone en la vida. La gente que pierde su fe por circunstancias cruciales es simplemente porque no tenía una fe fuerte, no tenía una fe inconfundible, inquebrantable. Era una fe que se quedó enana, pequeña. Y uno de los papeles más importantes de un pequeño grupo de personas haciendo vida juntos es precisamente el que nos ayude a escuchar las personas correctas, a procesar de la manera correcta, a enmarcar de la manera correcta la tragedia, la circunstancia, la situación compleja que podemos estar viviendo. Y yo les digo una cosa: si tú eres de las personas que cuando llega una circunstancia crucial a tu vida, tienes un círculo, tienes un grupo, eres muy afortunado, muy afortunado. Y si no lo tienes, no lo tienes. Y ya es demasiado tarde. Porque estas relaciones se construyen, crecen, se desarrollan. Y es mucho más probable salir adelante rodeado de personas de fe que sin ellas. Mucho más probable. Eso lo hemos visto. Es claro, es evidente. Todos necesitamos personas que nos ayuden a encontrar a Dios en medio de las tormentas que la vida nos entrega. Así que quiero regresar al inicio y con esto termino. Lo que yo quiero y lo que yo anhelo, lo que realmente deseo para cada uno de ustedes, es una gran fe, una fe inconfundible, inquebrantable, que influye en todas las decisiones de tu vida. Y te digo algo, eso, para lograrlo, se requiere más que buenos sermones. Se requiere más que la música espectacular que escuchamos acá. Créeme, me encanta la música y le meto un montón de tiempo a preparar sermones y prédicas. Pero no son suficientes. Para que tu fe crezca necesitas un círculo. Necesitas un grupo de personas con quien hacer vida y buscar relaciones auténticas y crecimiento espiritual. Y a veces se pueden convertir en esas relaciones providenciales. No siempre, pero muchas veces sí. Pero no te puedes dejar de dar la oportunidad de hacer vida en grupo, de hacer vida en círculo. Cuando descubres lo que un círculo de personas que no conocías puede representar en tu vida, te aseguro que no te vas a arrepentir. Eso fue lo que experimentó Daniel y te quiero invitar a que veas su mensaje en el siguiente video. Hola, soy Daniel Bernal, soy colombiano, al igual que mi esposa Carol. Llevamos más de 16 años viviendo aquí en México. Tenemos 3 hijos, Gaby de 17 años, Jero de 15 y Juliana de 10. Y hoy quiero compartirles un poco lo que ha sido nuestra historia en los grupos pequeños de vida ahí. Todo empezó hace casi 12 años por una invitación que Yair y Karen nos hicieron cuando éramos vecinos a iniciar
unas reuniones en su casa un día a la semana, en un espacio de aprendizaje, de enseñanzas bíblicas, pero prácticas enfocadas en distintos ámbitos de nuestra vida, del matrimonio, de los hijos, de la familia, del trabajo, de finanzas, de relaciones personales. Y la verdad es que fue una experiencia muy padre de crecimiento, de conocimiento de Dios, de vivir una relación distinta, además viniendo de un contexto religioso diferente. Y en ese contexto la verdad es que se fue convirtiendo en un espacio de crecimiento y de aprendizaje, particularmente de los pasos que podíamos dar para tener una relación más cercana con Dios. Nunca imaginé que esa invitación que ocurrió hace 12 años para empezar un grupo pequeño nos hubiera llevado en todo este recorrido de crecimiento, de aprendizaje, de convivencia, que es lo que ha ocurrido durante tantos años en diferentes grupos pequeños y que definitivamente ha tocado y ha beneficiado cada área de nuestras vidas. Y somos parte pues, de un equipo que conforma toda la iglesia y que nos ha permitido pues, vivir juntos toda esta experiencia en distintas dimensiones. Así que nuevamente les reitero la invitación. Ojalá no se pierdan la oportunidad de ser parte de nuestros grupos pequeños. Muy bien, si no se las vendí yo, se la tenía que vender Daniel. Espero que se las haya vendido bien. Escúchenme, ya nos vamos a ir, pero hoy hay una gran oportunidad de dar un paso. Queremos ofrecerte e invitarte a que te registres para ser considerado en los grupos que vamos a lanzar este mes en nuestra iglesia. Vamos a tener diferentes tipos de grupos, hombres, mujeres, diferentes etapas de vida, y nos encantaría que cada uno de ustedes tuviera la oportunidad de probar y de ser parte de estos grupos. Hay un código QR que está acá y al final nuestro equipo de líderes va a estar listo para poder registrarlos y después nos vamos a comunicar con ustedes para asimilar y entender cuál sería la mejor oportunidad para que cada uno de ustedes pueda experimentar la vida en grupos. Déjenme hacer una oración y terminamos. Dios, gracias por la oportunidad de hacer comunidad y porque podemos entender que tu corazón y tu deseo es que podamos tener una gran fe, que podamos crecer en un corazón de confianza a ti, que nuestra fe se pueda convertir en una fe en acción y que nuestra obediencia pueda cruzarse con tu fidelidad. Gracias porque te conocemos como un Dios de misericordia, de gracia, de cuidado, como ese Padre que está con los brazos abiertos esperando a que podamos regresar. Y gracias porque como comunidad podemos experimentar esos brazos a través de las otras personas con las que podemos hacer vida, Dios. Yo quiero poner en tus manos nuestro plan de grupos para este año, que podamos generar esas pequeñas comunidades dentro de nuestra comunidad que puedan estar apasionados e interesados en crecer en su fe y en conocerte más a ti. Quédate con nosotros y gracias nuevamente por la oportunidad de hacer iglesia este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.